Perfecto, muy buenas noches, estimados amigos de toda Latinoamérica, Suramérica, Centroamérica y de todo el continente americano y del mundo. Agradecido con el Creador, nuestro Padre Celestial, y cada día es una bendición. Sabemos que cada día hay una oportunidad de aprender y de compartir nuevos conocimientos. Estamos en un mundo donde el aprendizaje como profesionales es continuo y nos obliga siempre a estar preparándonos en una forma de nuevos conocimientos. ¿Cuál es el objetivo de esta ponencia? Explicar correctamente, en este sentido, el papel del auditor forense en la investigación de delitos financieros. Vamos a tocar aspectos fundamentales en cuanto a la competencia profesional, la ética en el mundo actual, el uso de la tecnología con la inteligencia artificial que hemos estado estudiando y analizando todos los beneficios que contiene la actualización en la inteligencia artificial, entre otros aspectos de mucha importancia de nuestro quehacer profesional. Partamos de algunas reflexiones en relación al papel del auditor forense en la investigación de delitos financieros. La primera reflexión que les preparé y compartirla es en relación a nuestra labor de auditor forense como guardián de la verdad financiera. Todos sabemos que como auditores forenses siempre estamos en un marco legal, en un marco de competencia profesional, contable, y siempre nuestra labor, obviamente, con la ética profesional en cuanto a la integridad, en cuanto a los valores de responsabilidad, de imparcialidad y sobre todo mucha honestidad. En el mundo donde las finanzas se encuentran en constante movimiento, el auditor forense emerge como un guardián de la verdad. Su rol esencial radica en desentrañar la complejidad de las transacciones financieras, identificar posibles irregularidades en este sentido y contribuir a la justicia en el ámbito financiero. Nuestro rol fundamental como auditores forenses siempre es contribuir a la justicia en relación a la imparcialidad y a los principios fundamentales, sobre todo de integridad. La verdad está en los números, el análisis meticuloso como base de la investigación. Siempre nosotros cuando hacemos el ejercicio profesional de analizar situaciones financieras y de delitos como tales, siempre valoramos las cifras. Conocemos también aquellos términos como el desbalance patrimonial, eh, el lavado de ciertas cantidades de activos y sabemos que usamos siempre las cifras. Las cifras están dentro de esos estados financieros en los cuales como auditores forenses siempre debemos de realizar un análisis cuantitativo de la situación en la cual se está ocurriendo o suele ocurrir o puede ocurrir el fraude. El auditor forense no se deja llevar por las apariencias, sino que profundiza en los datos, utilizando su experiencia para analizar registros financieros con rigor y precisión. Cada cifra, cada transacción, cada detalle es crucial para reconstruir el rompecabezas y revelar la verdad oculta. Cuando nos llevan un caso a nuestras oficinas, obviamente debemos de armar, indagar y buscar la precisión de ese caso. Una vez ya para investigar ese caso, obviamente debemos de basarnos en una lógica y en una evidencia real. Sabemos que en el trabajo del auditor forense siempre hay precisión, siempre hay exactitud. En ese sentido, siempre debemos de buscar la evidencia física en ese delito cometido. Obviamente, si son delitos financieros, debemos de valorar dónde está el punto o la raíz principal
de ese hecho económico financiero que está ocurriendo o que ocurrió de manera dañando la situación financiera de la entidad que nos contrató. Obviamente, el auditor forense utiliza métodos científicos para evaluar los registros contables, identificar inconsistencias y determinar si hay indicios de fraude o delito financiero. Cuando realizamos esa labor de revisar los estados financieros y obviamente presentarlo ante un juez, sabemos que la mera verdad es la que va a reinar en esa declaración y en esa labor que nosotros realizamos a través del informe de auditoría forense. Obviamente sabemos que cada uno de nuestros países latinoamericanos manejamos leyes, es que es uno de los puntos o aspectos fundamentales del auditor forense, el conocimiento sólido en las leyes, en los aspectos legales. Otra reflexión importante nos dice que seguir el rastro del dinero, técnicas de rastreo de activos y flujo financiero. Es muy importante tener esa habilidad de rastrear y buscar cuál es el origen de ese flujo financiero, lícito o ilícito en ese sentido. Con las habilidades especializadas, el auditor forense rastrea el flujo de dinero a través de diferentes cuentas y entidades, utilizando software especializado, rastrea las transacciones, las transferencias y los movimientos financieros, reconstruyendo el recorrido del dinero. El rastreo de activos se enfoca en identificar y ubicar los bienes que han sido adquiridos con fondos ilícitos. Esto en aquellos casos en los cuales hay un rastreo de los fondos y el auditor forense puede, a través de la indagación, de la investigación, puede darse cuenta de esas anomalías. Esto puede incluir cuentas bancarias, las inversiones, las propiedades, los vehículos o cualquier otro activo que haya sido adquirido ilegalmente. Otro punto importante dentro del ejercicio y vale la pena reflexionar como rol del auditoría, del auditor financiero, del auditor forense en el delito financiero, es que la evidencia es sagrada, metodologías de recolección, preservación de pruebas. Sabemos nosotros que en el ejercicio profesional de nuestra labor, la evidencia es muy importante. Por tal razón, le decimos en ese sentido al que está facilitándonos la información y podemos nosotros constatarla, de que esta debe ser veraz, objetiva y obviamente de manera imparcial, presentando en esa recolección de datos esta evidencia y realizándola con mucho cuidado y precisión, siguiendo los protocolos específicos. El auditor forense utiliza herramientas especializadas como software forense. Hoy sabemos que la tecnología nos ha ayudado enormemente. Existen software que nos pueden facilitar eh, la cuantificación de datos y el manejo de la Big Data. A través de esta podríamos realizar un análisis de todos los datos encontrados. El auditor forense utiliza herramientas especializadas como software forense para asegurar la integridad de los datos y la cadena de custodia de la evidencia. La preservación de la evidencia es esencial para la validez de la investigación. El auditor forense protege la evidencia física y digital. Sabemos que hoy en día es muy importante la protección de evidencia tanto física como digital. Sabemos los instrumentos digitales que nos pueden servir de evidencia. Aquellos instrumentos como memorias USB o discos duros de computadoras de escritorio, o discos duros de computadoras portátiles, almacenamiento de contraseñas en la nube, almacenamiento y contraseñas en la misma computadora, utilizando métodos seguros para su almacenamiento y acceso controlado. Otra reflexión de suma importancia nos dice que el fraude deja huellas, indicadores y patrones de comportamiento delictivo. En ese sentido,
la persona que comete el fraude obviamente siempre deja evidencias que se pueden rastrear. El auditor busca patrones inusuales en los registros financieros, como transacciones repetidas, cantidades inusuales, cambios repentinos en el flujo de fondos o transacciones fuera de lo común. Se analizan las relaciones comerciales y las personas involucradas en las transacciones, buscando posibles vínculos con organizaciones criminales o actividades delictivas. Es muy importante estar claro en el sentido de que nuestra labor como auditores forenses siempre buscamos huellas, siempre buscamos como herramienta fundamental las evidencias que van a ser parte fundamental de nuestro informe de auditoría forense. Por tal razón, por tal razón, siempre andamos como una lupa ampliando cifras cuantitativas y así como hechos cualitativos que pueden reflejarse dentro de la situación de la entidad. Otra reflexión muy importante que les preparé nos dice que la justicia requiere precisión, documentación y presentación de hallazgos. Obviamente, cuando hablamos de la presentación de hallazgos, estos deben de ser de forma clara y concisa, utilizando un lenguaje técnico específico y gráfico que ilustren la información. La documentación completa y detallada de la investigación es esencial para respaldar las conclusiones y garantizar la transparencia y la integridad del proceso. Sabemos que el hallazgo dentro de la precisión debe de tener mucha verificabilidad, de tal manera que a través de nuestros eh, métodos, técnicas, podemos encontrar aquellos hechos económicos ilícitos que se han cometido y obviamente ampliarlo con una lupa, como cuando ampliamos un objeto determinado con una lupa. Al ampliar esa situación, obviamente la imagen, el hecho económico financiero, se nos va a hacer más fácil visualizarlo y ver los diferentes escenarios en el cual el perpetrador pudo moverse. Aquí caben también aquellos hallazgos en los cuales a través de rastreo de cuentas bancarias o a través del rastreo de las relaciones con los proveedores o a través del rastreo con los clientes y de manera muy incorrecta nos enteramos de esas situaciones económicas financieras que afectaron a la entidad y que obviamente causan un gran efecto económico negativo para la empresa. Otro, otro mensaje reflexivo es en relación a prevenir es mejor que curar. Obviamente, la salud financiera de una entidad sabemos que tiene que ver siempre con hechos que se puedan prevenir. Sin embargo, ahí está la labor de las personas que manejan la entidad financiera, o la entidad desde el punto de vista financiero y económico, para prevenir antes que curar, antes que haya ocurrido ese hecho económico financiero negativo. El auditor forense desempeña un papel crucial en la prevención de delitos financieros, al brindar asesoramiento y capacitación sobre buenas prácticas y controles internos. Una de nuestras herramientas fundamentales sabemos que es, en este sentido, el dominio de la parte financiera y de la parte legal. A través de auditorías periódicas y evaluaciones de riesgos se pueden identificar y mitigar las posibles amenazas a la seguridad financiera de una empresa. Es muy importante considerar que a través de las auditorías y evaluaciones periódicas se pueden identificar las debilidades que se puedan visualizar antes que ocurran como posibles amenazas y seguridad financiera. Muchas veces los dueños de la empresa buscan las labores de auditoría hasta cuando ya están con la soga al cuello, cuando ya alguien les comete un fraude fuerte y buscan la manera de cómo recuperar esa cantidad de dinero en la cual los perpetradores les cometieron ese hecho ilícito. Otra frase, el silencio habla,
Análisis de omisiones y documentación faltante. Esto en aquellos casos donde las personas que cometieron y están involucrados en el fraude se quedan mudos, no nos facilitan información o nos ocultan información, nos ocultan documentos. Entonces, obviamente, la falta de información ocasiona ¿qué? Ocasiona una visualización y un mejor alcance en la labor del auditor forense. La falta de información o documentación incompleta pueden ser indicadores importantes de las actividades delictivas. Como decimos en el lenguaje común, el que no la debe, no la teme. En ese sentido, cuando las personas nos ocultan información es porque cometieron el fraude. Directa o indirectamente se sienten ya aludidos y obviamente eso significa buscar la manera de ocultar información. Ese punto es medular y creo ya en la experiencia profesional de todos nos ha ocurrido. Cuando la persona altera información, hasta con correctores en tinta blanca, salen las cantidades ahí alteradas, o a través de fotocopias. En unas experiencias, las personas que estaban cometiendo el fraude duplicaban los documentos y alteraban a través de fotocopias, las enmiendas eran evidentes en esos hechos perpetrados, a tal punto que habían ocultado información y era evidente que estaban involucrados en el hecho. Las omisiones y los errores en la documentación pueden revelar intentos de ocultar información relevante o manipular los registros financieros. Les ha sucedido, estoy seguro, en algunos hechos en los cuales dañan el disco duro de la computadora, algunos perpetradores, y al dañar el disco duro en la computadora, se daña el sistema de información contable y los estados financieros obviamente salen alterados. Y esa es una de las situaciones que podemos encontrarnos en nuestro quehacer de trabajo del auditor. La objetividad es nuestra brújula, ética y profesionalismo en la investigación. Muy importante esta reflexión porque todos sabemos que los informes de auditoría deben de ser precisos, exactos, reales, de manera tal que el profesionalismo y nuestra ética profesional están inmersos dentro de la labor y también sabemos que nuestros clientes potenciales para realizar ese trabajo, obviamente, nos evalúan a través de esos elementos fundamentales como la objetividad en los informes que presentamos y también la confidencialidad relacionada con la imparcialidad. El auditor forense respeta la confidencialidad, en este sentido, de la información financiera, la privacidad de las partes involucradas en la investigación y también debemos de ser imparciales, manteniendo una postura neutral y objetiva, evitando cualquier conflicto de intereses o sesgos. Eso es muy importante. Los principios de imparcialidad, de confidencialidad, de integridad. Lo mencionaba al inicio. El auditor forense es una persona profesional que mantiene mucha imparcialidad, mucha confidencialidad en ese rol de la investigación de delitos financieros. Obviamente, eso va a ser un punto también de prestigio profesional en su labor. Otro elemento importante en el rol de nuestra labor como auditores forenses y en los delitos financieros, el tiempo revela la verdad. La cronología y la reconstrucción de los eventos fraudulentos ocupan un papel muy importante. Sabemos que hay una cronología de hechos. En un periodo de tiempo ocurrieron los hechos económicos, financieros, y de estos hacer el análisis de cuántos fueron los montos económicos, en qué periodo de tiempo, durante un año, durante 6 meses, en qué periodo de tiempo se dieron esos hechos económicos de fraudes. Por tal razón, siempre debemos de valorar el tiempo. El rol del auditor, en este caso en la investigación de delitos financieros en mi país, Nicaragua, sabemos que existen roles en relación a las entidades, como auditores forenses dentro de las entidades privadas, públicas, de delitos financieros, analizando casos prácticos y su relación con las leyes vigentes. Obviamente, en todos nuestros países sabemos que el cumplimiento de las leyes es muy importante
en cuanto a darle seguimiento de los hechos económicos, financieros que han sido por motivo de delito y de fraude. La auditoría forense podemos decir que es aquella disciplina especializada dentro de la auditoría que se enfoca en la investigación de delitos financieros utilizando herramientas contables y técnicas investigativas para detectar fraudes, malversaciones y otros crímenes financieros. El auditor forense debe identificar, analizar y presentar pruebas de manera que puedan ser utilizadas en procesos judiciales. Es importante, ¿verdad?, destacar la labor del auditor forense en los procesos judiciales. Sabemos que presentarnos a un proceso judicial implica tener base sólida del informe de auditoría que presentamos. No presentarnos con dudas, evitar esos errores del temor. Debemos de estar muy seguros porque ante un juez, ante un judicial, debemos de presentarnos de manera sencilla los informes que se puedan entender y que puedan a nosotros justificarnos en el sentido de la competencia, de que todo lo que se presente en ese informe sea real, de manera real y de manera muy segura. Ese hecho es muy importante a tal punto que como auditores forenses debemos de estar prestos siempre ante el juez de aclarar las situaciones de una manera sencilla y también de una manera real, de una manera exacta, precisa, sin lugar a dudas. ¿Cuáles son las definiciones y las características de la auditoría en relación a la parte forense? La auditoría forense involucra la combinación de conocimientos contables, legales, de investigación. El auditor forense realiza un análisis exhaustivo de documentos financieros, entrevistas con empleados, análisis de transacciones y más. A diferencia de una auditoría tradicional, su objetivo no es solo evaluar la exactitud financiera, sino también detectar indicios de fraude y obviamente presentarlo en juicio a través de ese informe de auditoría forense. Sabemos que en el mundo actual la labor de auditor forense se relaciona mucho también con la parte del uso adecuado de los medios tecnológicos. Es muy importante como auditores forenses estar siempre prestos al campo de la actualización continua. Hoy en día no solamente es el conocimiento financiero, el conocimiento contable, el conocimiento legal. Hoy en día también el conocimiento en el uso de software especiales y también, obviamente, trabajar en equipo como especialista en la auditoría podemos trabajar en equipos, muchas veces con ingenieros de información o ingenieros en computación, muchas veces también con especialistas relacionados con el derecho, ya el derecho penal, y eso significa un equipo interdisciplinario. En Nicaragua, la mayoría de colegas laboramos en equipos interdisciplinarios, es decir, en el caso personal, mi labor también, además de auditor, nos coordinamos con un equipo de abogados, un equipo de especialistas, ingenieros en sistemas de información y vamos siempre trabajando en equipos interdisciplinarios. También tecnologías nos hacen también estar actualizados y estudiarlas y por tal razón siempre requerimos los conocimientos de manera integral y trabajar en equipo interdisciplinario. Abogados que se requieran, ingenieros de sistemas, pues, y en ese sentido sabemos que trabajar en equipo es muy importante. El rol en la prevención de fraudes. El auditor forense desempeña un papel clave en la prevención de fraudes. Dentro de las organizaciones, además de investigar, también debe ayudar a las empresas a mejorar sus controles internos para reducir el riesgo de fraude. Esto incluye revisar políticas contables y de auditoría, asegurarse de que existan sistemas para monitorear las transacciones y, y- y educar al personal los riesgos asociados con las conductas fraudulentas. Sabemos que es muy importante estar en este sentido, en comunicación,
y obviamente como auditores forenses debemos de prestarnos a ayudar a la entidad que nos contrató. Obviamente en un proceso de acuerdo a las políticas administrativas, contables y financieras que estén dentro de la empresa. ¿Cuáles son los tipos de delitos financieros? En este sentido, podemos mencionar aquellos delitos financieros que el auditor investiga, incluyen fraudes contables a través de manipulación de los sistemas contables, donde los estados financieros pueden ser alterados, presentar cifras infladas en los estados financieros, es un delito financiero inflar las cifras, la malversación de los fondos. Hemos encontrado unidades que realizan malversación de fondos, obviamente en distintas actividades relacionadas con proyectos o gestiones empresariales. También evadir impuestos, presentar al fisco algunas cifras reducidas de utilidades para poder pagar menos impuestos. La evasión de impuestos es un delito financiero, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros complejos. Sabemos que estamos en un mundo donde las entidades pueden ser puestas a delitos determinados por algunas personas y en ese sentido que quieran cometer fraude. Estos delitos pueden ser perpetrados por empleados, muchas veces empleados de un nivel alto, medio, bajo, proveedores, incluso clientes en ese sentido. Cuando hay, en este caso, los delitos financieros, estos pueden ocurrir de diferentes maneras. Pueden ser perpetrados por los empleados, los gerentes, los proveedores o incluso clientes de una empresa. En una entidad en la cual realizamos auditoría, el equipo de trabajo donde laboro, el gerente de operaciones de una entidad de jugos, en turno contrario, generalmente en turno nocturno, en alianza con algunos operarios, extraía las bebidas en ese sentido y las comercializaban de manera ilícita a ciertos clientes. En ese sentido, el aprovechamiento de los controles internos débiles que estaban dentro de esa empresa, obviamente en relación al control de inventario de producto terminado en la jornada nocturna, ocasionó esa cantidad de aproximadamente más de medio millón de córdobas nicaragüenses. En ese sentido, esa empresa privada se encontró que el gerente de producción cometía ese fraude de extraer jugos de bebidas y los mandaba a comercializar. Obviamente, en ese turno nocturno se descubrió que no había suficiente control interno. Esa falta de control interno en la entidad ocasionó, obviamente, ese fraude, a tal punto que ocasionaron aproximadamente medio millón de córdobas nicaragüenses. El proceso de investigación forense. El proceso de auditoría forense comienza con una evaluación preliminar de las denuncias o sospechas. Luego se lleva a cabo una investigación más detallada que incluye la recolección de pruebas, entrevistas con personal clave, revisión de transacciones financieras y análisis de documentos. Una vez que se ha recopilado toda la información, el auditor prepara un informe con los hallazgos y recomendaciones. En ese rol del auditor en relación a la investigación de los delitos financieros, sabemos que al investigar debemos de recopilar la información, obviamente en los medios de prueba, realizar entrevistas y realizar la debida planeación y así obviamente seguir un procedimiento técnico para realizar la revisión de las transacciones financieras y análisis de los documentos que, que tenemos que revisarlos. Una vez que se ha recopilado, obviamente, toda la información, el auditor debe preparar un informe con los hallazgos y recomendaciones. En ese informe con los hallazgos, obviamente, y recomendaciones deben de ser de manera real, de manera exacta.
¿Cuáles son las herramientas y técnicas utilizadas en la labor del auditor? En ese caso, en el rol del auditor, relacionando y analizando los delitos financieros. El auditor forense utiliza una variedad de herramientas y técnicas en su trabajo. Esto incluye el análisis de datos, la cuantía de datos, las cifras, el uso de software de auditoría especializado, si existiera en ese sentido, la revisión forense de correos electrónicos y otros registros electrónicos, las entrevistas con testigos, así como la recopilación de pruebas físicas, muy importante. Podemos nosotros al encontrar esos hallazgos y esa revisión, documentos alterados, cifras, periodos de tiempo alterados, fotocopias de documentos distorsionadas. eh, También podemos encontrar algunos hallazgos en cuanto a las facturas, los recibos, todos los comprobantes, los vales, los cheques. Podemos encontrar, obviamente, esos son motivos y la habilidad que nosotros tenemos en relación a eso, pues podemos encontrar grandes cantidades de datos y detectar todos los patrones sospechosos. Es fundamental en la auditoría forense. La recolección de evidencia, otro punto muy importante. ¿Cómo se recolecta la evidencia en ese sentido y qué significa evidenciar lo que nosotros encontramos? La recolección de evidencia es una de las partes más cruciales de la auditoría forense. Las pruebas deben ser obtenidas de manera legal. Obviamente, todo debe de ser de manera legal. Nuestro sustento es una base legal y conforme a los procedimientos establecidos para asegurar que sean admisibles en un tribunal. Obviamente, en el tribunal debemos de presentar hechos reales. El auditor forense recolecta documentos, correos electrónicos, registros bancarios, comunicaciones internas y más. Toda esa recolección debe de ser evidenciada, evidente y desde un punto de vista legal. Toda la obtención de información es legal. El análisis de los datos en la auditoría forense. En ese sentido, para detectar patrones de fraude o irregularidades en las transacciones, los auditores forenses analizan grandes volúmenes de datos financieros. Muy importantes las herramientas. Hoy en día hablamos de herramientas como el Power BI, además de la base de datos en Excel, relacionándola con otros elementos a través de programas especializados. Los auditores forenses analizan grandes volúmenes de datos financieros utilizando software especializado para identificar transacciones inusuales, pagos duplicados, malversaciones y otros signos de actividad delictiva. Obviamente podemos recopilar una gran cantidad de datos y estos deben de ser bien analizados en relación a los montos, a los periodos de tiempo. La preparación del informe forense. El informe forense es un documento detallado. Sabemos que en la labor de auditores forenses, nuestro rol, si encontramos delitos financieros como tales, debemos de presentar en ese informe forense un detalle de los hallazgos, de la investigación y obviamente presentar la evidencia recolectada, concluyendo sobre la presencia de fraude u otros delitos. Este informe debe ser claro de manera sencilla, conciso y estar estructurado de manera que sea fácil de entender para un tribunal de justicia. Recordemos que rarísima vez el juez sabe contabilidad. Se han encontrado algunos casos rarísimos, pero en su mayoría el juez es experto en leyes, no es contador. La testificación en juicio, uno de los aspectos más importantes del trabajo del auditor forense es su capacidad para testificar en juicio. El auditor debe estar preparado para presentar sus hallazgos, explicar la metodología utilizada y defender sus conclusiones frente a abogados, jueces y jurados. Muy importante este punto, ¿verdad? Como auditores forenses y nuestro rol de auditar
en este caso, los estados financieros, debemos de estar claros que nos vamos a encontrar a abogados, a jueces, y también puede ser que la contraparte lleve a alguien con conocimiento contable que quiera refutar ciertas aseveraciones en el informe. Sin embargo, todo el informe lo presentamos de una manera sencilla, clara, objetiva, real, obviamente, y estar presto a defender todo lo que el informe contenga. La recuperación de activos, además de investigar el delito, el auditor forense también desempeña un papel en la recuperación de los activos robados. Este puede implicar el rastreo de los fondos malversados, la localización de los activos ocultos y la colaboración con otras entidades legales para la restitución. Muy importante, ¿ah? El rastrear fondos. El rastreo de fondos sabemos que es fundamental. Los desafíos en la auditoría forense. Los auditores forenses enfrentan varios desafíos, como la resistencia de los empleados a cooperar. Sabemos que en este siglo XXI aún existen empleados negativos que no están prestos a cooperar. La complejidad de las redes de fraude. Sabemos que hay obstáculos en cuanto a las formas sofisticadas de cometer fraudes. Y la necesidad de trabajar con datos incompletos o manipulados. La capacidad de superar estos obstáculos es clave para una auditoría forense. Es muy importante estar claro en esa parte, ¿verdad? Que estamos en un mundo complejo donde nuestra labor está siempre en relación a la actualización de los aspectos que van ocurriendo, a los cambios tecnológicos, a los cambios en cuanto a las leyes, a los cambios incluso en el uso de las herramientas y de las normas que rigen nuestra profesión. La formación y la capacitación ocupan un papel muy importante. Para ser un auditor forense competente es necesario tener una formación en contabilidad, auditoría, leyes, y también se requiere capacitación en técnicas de investigación, software especializado, el desarrollo de habilidades de comunicación para testificar en tribunales, muy importante. Habilidad de comunicación para testificar en los tribunales, obviamente bajo la competencia del auditor forense en lo legal, en lo contable, en lo financiero, en el uso de software y herramientas tecnológicas. Debe de estar, obviamente, en ese sentido, el profesional bien preparado. La normativa y los estándares. Sabemos que la auditoría forense está regulada por varias normativas y los estándares, obviamente, están interrelacionados en este sentido por las normas internacionales de auditoría que son útiles y también establecidos por la Asociación de Auditores Forenses y los principios de auditoría del Instituto de Auditores Internos, así como los órganos rectores de las Contralorías que también ocupan un papel muy importante en las normativas en cuanto a las entidades gubernamentales. Es muy importante, ¿verdad?, estar conocimientos actualizados con por ejemplo, el manual que establecieron ya a finales del año pasado la Asociación Interamericana de Contabilidad, el manual de auditoría forense. Es muy importante, muy importante. Eh, vale siempre estar en una actualización en conocimiento, leyendo esos manuales, como el manual de la AIC, como los cambios en las normas internacionales relacionadas con el antilavado de dinero, todos los pronunciamientos y todos los hechos económicos que van ocurriendo y tienen gran impacto en las economías de cada una de las entidades en las cuales estamos elaborando. La ética en la auditoría forense es un papel muy fundamental también. Sabemos que el auditor forense debe actuar, como decía al inicio, con principios fundamentales de integridad, de imparcialidad, de honestidad, de independencia y por tal razón protegiendo la confidencialidad también de la entidad, de la información y evitando cualquier conflicto de interés durante todo el proceso investigativo. Es muy importante, es muy importante.
La ética prevalece con nuestra competencia profesional. Ser competentes en lo legal, en lo financiero, en lo contable, en técnicas de investigación, en el uso adecuado de la tecnología y todo obviamente bajo nuestros principios de ética con imparcialidad, integridad, independencia, honestidad y poniéndolos muy en práctica, que son valores muy fundamentales en el ejercicio de todas las profesiones y por ende también en la profesión nuestra de auditores forenses. Existen casos famosos de fraude relacionados con el delito financiero. Un caso famoso es el caso Enron, otro caso es el de WorldCom. Sabemos que en el caso de la Enron, este señor, Bernie Madoff, se llegó hasta suicidar. Obviamente había una firma de auditoría, de auditores que inflaban las cifras en los estados financieros con el propósito de obtener financiamiento de los bancos y dar una cara distinta a los proveedores y a los acreedores. Obviamente esos casos son famosos y relacionados con el fraude y donde intervinieron para descubrir todo esto, hechos económicos y incorrectos. Obviamente intervinieron auditores forenses y especialistas en esa rama de la parte legal, donde por cierto el caso Enron fue un caso internacional, porque sabemos que la empresa Enron tenía subsidiaria en distintos países. El futuro de la auditoría forense. ¿Cuál es el futuro de la auditoría forense? Sabemos que las tecnologías y los métodos de fraude evolucionan, cambian. También lo hace el campo de la auditoría forense, el uso de la inteligencia artificial. Sabemos que la inteligencia artificial hoy en día es utilizada, puede ser utilizada por un perpetrador y en ese sentido el auditor forense debe de estar claro, coordinado con un especialista en tecnología también para darle solución y buscar la manera de cómo esa persona que comete el fraude usando herramientas tecnológicas como inteligencia artificial u otro software podrían, en este caso, ser descubiertos. El análisis de Big Data y blockchain está combinado de manera en que se investigan los delitos financieros. Es muy importante estar siempre prestos a los cambios que ocurren en nuestro entorno, en nuestro ambiente. La conclusión, la auditoría forense es fundamental para identificar, prevenir y resolver delitos financieros. Su importancia en el sistema de justicia, muy importante en las empresas, no puede ser subestimada, ya que la ayuda a preservar la integridad financiera. El auditor forense y su rol en la tecnología financiera. Obviamente debe estar al tanto de las nuevas tecnologías como criptomonedas y blockchain. Sabemos que con esto de las criptomonedas y la circulación de esos activos, entre comillas, activos digitales y todo el manejo de la información financiera digital, puede llegar a ocurrir grandes hechos económicos fraudulentos. Hace un par de años, un joven ex estudiante de la universidad donde laboro, me comentaba una experiencia en el cual él cayó a través de una pirámide, iba él recomendando personas y esas inversiones obviamente eran inversiones en supuestamente criptoactivos y usaban una plataforma y resultó que eso duró aproximadamente 6 meses, después desapareció. ¿Qué se hizo el dinero de todas esas personas? Obviamente esas personas quedaron estafadas. ¿Cuál fue el origen, según los rastreos de la investigación económica policial y todos los medios de auditoría forense investigando? Se llegó a la conclusión de que esa plataforma era ubicada en un país del continente asiático y obviamente eso lo cerraron, es decir, cerraron la plataforma, quedó estafada una barbaridad de gente, una gran cantidad de gente estafada. Entonces, en ese sentido hay que tener también un análisis de esas formas de delitos financieros, con el famoso de los criptoactivos, de las criptomonedas, de las criptoinversiones, que de repente nos ponen todo bonito y a la hora llegada después que cerraron la plataforma, nos hacen ganar, entre comillas, ciertas cantidades de dinero y de repente fueron efímeras, desaparecieron.
También eso es muy importante manejar. La auditoría forense y el análisis de la Big Data, en relación, les mencionaba, los auditores forenses deben detectar patrones complejos de comportamiento, identificar transacciones sospechosas y analizar grandes volúmenes de datos que antes no eran accesibles. Toda esa labor sabemos de manipulación de datos numéricos, de hechos económicos, financieros. Hoy en día, con el análisis de las grandes cantidades de datos y de software especializado, se nos facilita más el tratamiento y el manejo de la información múltiple relacionada con datos financieros. ¿Cómo detectar la manipulación de los estados financieros? La manipulación de los estados financieros es una de las tácticas más comunes utilizadas en fraude financiero. El auditor forense debe saber identificar señales de manipulación, como alteración de cifras, como la omisión de gastos, como el uso de prácticas contables agresivas, aquellas prácticas contables que siempre están tratando de presentar una información irreal, una información de un volumen de, de utilidades totalmente distintas a la realidad. Casos de fraude financiero en el sector público. Los auditores forenses también investigan casos de fraude financiero en el sector público. Estos casos pueden involucrar la malversación de fondos públicos, pagos indebidos y otros delitos financieros cometidos por funcionarios públicos. Sabemos que esa labor de manipular, en este caso, por ejemplo, la gestión de los proyectos de inversión, relacionarse también con las contrataciones. También sabemos que puede caer en un hecho económico, financiero incorrecto el funcionario público. La importancia de los testimonios de los testigos. Los testimonios de testigos juegan un papel importante en la investigación forense. Los auditores forenses realizan entrevistas a empleados y otras personas involucradas para obtener información adicional y corroborar las pruebas obtenidas. Es muy importante que los testimonios de testigos puedan ser realizados de manera verídica, de manera veraz, de manera objetiva. Obviamente, si los testigos presentan testimonios, estos deben de ser de manera real también. Los fraudes en las corporaciones multinacionales. Las corporaciones multinacionales presentan desafíos especiales para los auditores forenses. Las complejas estructuras financieras, los sistemas contables globales y las transacciones internacionales pueden crear oportunidades para el fraude. O sea, en aquellos casos en los cuales pueden ser estructuras financieras con transacciones múltiples y obviamente eso debe de tener un control adecuado. El impacto de los fraudes financieros. El fraude financiero no solo tiene consecuencias legales y financieras, sino también un impacto devastador en la reputación de la empresa. Los auditores forenses ayudan a las empresas a minimizar este daño al detectar rápidamente los fraudes y colaborar en la recuperación de activos. Obviamente sabemos que un fraude financiero puede ocasionar incluso el cierre inmediato de una empresa cuando son fraudes económicos bastante altos. Uso de la inteligencia artificial en la labor de hoy como contadores y auditores especializados en la parte forense. La inteligencia artificial está cambiando la forma en que se realizan las auditorías forenses. Las herramientas basadas en inteligencia artificial pueden analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones y anomalías que podrían pasar desapercibidos en un análisis manual. Ojo con esto. Sabemos que la inteligencia artificial está utilizándose en todas las profesiones a nivel mundial. Sin embargo, la tendencia está en que esa inteligencia artificial utilizada en cada una de las especialidades, sea auditoría forense, sea por un contador, sea por un abogado especialista o por otro profesional, incluso el médico, toda la inteligencia artificial sabemos que va cambiando y por tal razón
necesita de utilizarse correctamente. Específicamente en nuestra labor de auditores forenses, las herramientas basadas en inteligencia artificial pueden analizar grandes cantidades de datos, es decir, nos permiten cuantificar los datos, los hechos económicos financieros y obviamente a través de el gran volumen de operaciones podemos realizar una cuantificación y portarle a un escenario de análisis. Obviamente sabemos que la inteligencia artificial como profesional es un complemento. No podemos dejarle el trabajo total de auditores forenses a la inteligencia artificial. Recordemos que como un medio en este caso tecnológico, tiende un alto riesgo o un bajo riesgo y una probabilidad de que la información y los resultados que nos den, obviamente, pueden tener certeza o pueden no tener certeza. Por tal razón, nosotros siempre debemos de verificar los resultados, analizarlos y obviamente conociéndolos e interpretándolos también, no dependiendo al 100% de esa herramienta de inteligencia artificial, sino utilizarla como un complemento, revisarla y obviamente analizarla bajo nuestros criterios como profesionales. Auditoría forense y la ciberseguridad. Sabemos que la ciberseguridad es una preocupación creciente en el ámbito de la auditoría forense. Por tal razón, los auditores deben ser capaces de investigar fraudes cometidos a través de ataques cibernéticos. Han ocurrido, por ejemplo, hackeo de información en empresas, incluso de bancos, incluso de entidades financieras. Y como tal, los auditores deben ser capaces de investigar fraudes cometidos a través de ataques cibernéticos y proteger la integridad de los sistemas de información. Es ahí donde se debe de hacer un equipo interdisciplinario, sobre todo entre ingenieros especialistas en informática y en evitar hackeos con el auditor forense. Obviamente para indagar y descubrir obviamente los hechos perpetrados, el origen de estos a través de medios especializados tecnológicos que se pueden utilizar. La colaboración internacional también, la auditoría forense a menudo requiere de la colaboración internacional, especialmente en casos de fraude transnacional. Los auditores forenses deben de trabajar junto con autoridades de diferentes países y jurisdicciones para llevar a cabo una investigación efectiva. Esto es en aquellos hechos económicos que trascienden a través de empresas transnacionales, obviamente a través de estas, como por ejemplo el caso Enron, que era una empresa que tenía operaciones en diferentes países y obviamente la quiebra fue a través de hechos económicos financieros que fueron alterados. El marco legal vigente, en este caso, en mi país existe la ley 681 relacionada con una ley creada por la Contraloría General de la República, que es la que regula, en este caso, establece el marco legal para la prevención, combate el lavado de dinero, financiamiento, en este caso, en relación a eso, a la parte de descubrir hechos económicos que han sucedido en relación a entidades públicas. También reconociendo las normas internacionales de auditoría, como les mencionaba también, los comunicados y los pronunciamientos de Asociación Interamericana de Contabilidad, los pronunciamientos de la Asociación de Auditores Forenses y también los colegios de contadores en los cuales somos miembros afiliados y ejercemos la labor de contadores públicos autorizados como colegiado, obviamente, siempre nos capacitan y nos mantienen actualizados en los diferentes temas legales relacionados con el marco legal y vigente de acuerdo a cada uno de nuestros países. El perfil, las competencias del auditor forense, mi país, obviamente, ya lo habíamos mencionado, conocimiento en cuanto a las leyes y regulaciones financieras, eh, las experiencias en análisis de datos financieros, la detección de patrones y evaluación de riesgos, las habilidades de comunicación, análisis crítico y presentación de informes claros y concisos. También relacionando con los manuales de auditoría forense, en el caso de mi país, la Contraloría General de la República maneja manuales, un manual
donde se nos capacita para realizar auditorías gubernamentales o controles gubernamentales en entidades del Estado. En este caso, el manual obviamente define los objetivos y el alcance de la auditoría forense, así como la auditoría de cada una de las entidades que se supervisan. Se establecen los procedimientos para la recopilación, análisis y evaluación de la evidencia. La proporciona también las directrices para la redacción de los informes de auditoría forense. Obviamente sabemos que el conocimiento en las leyes institucionales de cada uno de nuestros países son muy importantes, manejarlas y obviamente aplicarlas en diferentes contextos, ya sea a través de una entidad privada o a través de una entidad pública. Caso de investigación forense en una empresa. El fraude en las operaciones de cambio en moneda extranjera en relación a los cambios de moneda extranjera, las maniobras de contabilidad para ocultar ingresos y ganancias. El auditor forense identificó discrepancias en los registros financieros y rastreó los movimientos de fondos. En ese sentido, fue un caso de una determinada entidad en el cual se rastreó el movimiento económico y obviamente eso significó que las personas estaban cometiendo el fraude en relación al manejo de las operaciones por los tipos de cambio. En relación a eso, inflaban las cantidades y ahí había la diferencia en relación al tipo de cambio de la moneda nacional con respecto a la moneda extranjera. La metodología de la investigación en los delitos financieros tiene que ver con varios elementos. Dentro de esto tenemos la identificación de la sospecha del delito financiero, la recopilación de la evidencia a través de entrevistas, documentos y registros. También tenemos que ver el análisis de la evidencia para determinar el alcance del delito, así como la redacción del informe de auditoría forense con los hallazgos de manera detallada. Las técnicas y herramientas del auditor forense, ya las mencionábamos, análisis de datos, análisis de las transacciones y rastreo de fondos, la investigación de los documentos y registros digitales, las técnicas de entrevista para obtener información relevante. Es muy importante el análisis, la investigación de los documentos y registros digitales, las técnicas de entrevista para obtener información relevante. La coordinación con las entidades judiciales y reguladoras. Muy importante eso. El auditor forense trabaja en estrecha colaboración con las autoridades judiciales y por tal razón es importante estar siempre presto al cumplimiento de las leyes de acuerdo a cada país. Proporcionar evidencia y análisis de apoyo para las investigaciones y colaborar con las entidades reguladoras para prevenir futuros delitos financieros. Muy importante. ¿Cuáles son los desafíos y las limitaciones en la práctica del auditor forense? Primeramente, el acceso limitado a la información. Cuando hay acceso limitado a la información, sabemos que nuestra labor se hace un poco más compleja. También la complejidad de las transacciones financieras. Obviamente, mientras más grande sea el fraude, más complejo se puede volver el análisis de las transacciones financieras. La presión política puede ser también y social, así como la falta de recursos y las capacidades, en este sentido, que se relacionan con cada uno de esos elementos de limitante para la práctica de auditoría forense. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas y las recomendaciones para futuros casos? Uno, debemos fortalecer las capacidades de las instituciones de investigación. En ese sentido, eh, las competencias profesionales, las actualizaciones son muy importantes. Promover colaboración entre las entidades. En este sentido, la interinstitucionalidad es muy importante. También el marco legal, obviamente, considerarlo y estar actualizado en todas las regulaciones que se pueden llevar a cabo. ¿Cuáles son los retos y desafíos?
del auditor forense en esta era digital. Estamos todos con conocimiento competente de la digitalización. Trabajamos en equipo interdisciplinario con especialistas en ingeniería en sistemas de información y computación, medios digitales. Uno de ellos, por ejemplo, les mencionaba un reto y desafío en la parte de forense digital es análisis en cuanto a las transacciones de activos digitales, las criptomonedas, el blockchain, los nuevos métodos de lavado de dinero, dificultando el seguimiento de las transacciones. Delitos cibernéticos, ataques informáticos, los hackeos de cuentas, los robos de identidad, los phishing, dificultando la obtención de pruebas digitales, las alteraciones, aquellos que están siempre cometiendo fraudes por medios digitales, alterando información de las cuentas, la inteligencia artificial, los algoritmos complejos utilizados en la detección del fraude, en este caso, en este sentido también generando los nuevos desafíos, los datos masivos, hacer análisis de la gran cantidad de datos generados por la tecnología, la exigencia de nuevas herramientas y habilidades, muy importante. Las conclusiones y las mejores prácticas en la investigación forense. ¿Cuáles son? Uno, análisis integral. Combinar la experiencia forense con las nuevas tecnologías para enfrentar la complejidad de los delitos financieros. La comunicación efectiva, presentar los hallazgos de manera clara, concisa, para facilitar la toma de decisiones por las autoridades. La formación continua, manteniéndonos actualizados en las nuevas tecnologías, métodos de fraude y regulación legal. Trabajar en equipo, como les mencionaba, un equipo interdisciplinario, colaborándonos con expertos en informática, expertos en la parte legal y nosotros como expertos en la parte de la auditoría, especializándonos en lo forense y en lo financiero. Si hay alguna duda, algún comentario, me lo pueden hacer, por favor. Buenas noches, estimado doctor. No, excelente. Yo creo que es un tema que tocaste muy actual. La verdad que, y te voy a felicitar doblemente porque fue una exposición brillante, concreta, con un grado de experticia, ¿verdad? En los conceptos. Estamos en los momentos y en los tiempos de la era digital. Y te digo yo que tocaste mucho puntos y mucho, puedo decir, información de alto nivel, de mucha actualidad, porque es lo digital. Ahorita decía una colega en el tintero que si podías tocar de Argentina. Sí, el material, sí, claro que sí. La verdad que ahorita lo comprometemos al compañero, al colega. Pero en el chat hay una colega que dice de Argentina. Dice ella, déjame decirte, estoy buscándola aquí porque me llamó la atención el punto que ella, que si podías tocar o si tienes algún comentario sobre las estafas de criptomonedas en Argentina, que si sabes algo de eso, que si puedes comentar de esos fraudes, mi estimado Eduardo, si no, pues en otro momento. Eh, Sé de manera general, sin embargo, no específicamente por Argentina, sino por situaciones acá en mi país y por medio de noticias internacionales económicas y financieras que nos tocan en nuestra labor. En los últimos años se ha incrementado las inversiones de algunas personas en las criptomonedas. Sin embargo, aún existen debilidades en el control de estas. Sabemos que ese manejo de las criptomonedas es algo muy
incierto en el sentido de vista de inseguridad. Obviamente hay inversiones, pero no tenemos la seguridad de recuperar lo que invertimos. En ese sentido, los medios internacionales y todas las plataformas que existen mencionan eso y hacen énfasis en que si vamos a invertir, debemos de estar claros de que hay mucha incertidumbre en ese sentido. De tal manera, como decía alguien ahí, no pecamos por inocentes. Si caemos en ese tipo de movimientos, en ese sentido vale la pena indagarnos. Eh, Tengo entendido que en países como Sudamérica, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, hay mucha incertidumbre en cuanto a eso. Y personas que se prestan a crear esas pirámides. En ese sentido, le comenté la experiencia acá en mi país. Un joven ex estudiante de la carrera de contabilidad me comentó, profesor, fíjese que invertí en criptoactivos y estoy buscando gente, me están pagando muy bien. Mensualmente le pagaban $1,500. Solo le abrieron un espacio, una pequeña oficina, una computadora, le abrieron la plataforma, recopilaba gente y a través de eso generaba supuestamente. A los 6 meses cerraron la plataforma. Entonces, y la indagación se llegó a determinar a través de la Policía Económica Internacional que existían bases de algunas personas en algunos países de Asia. Específicamente, borraron toda la información y quedó eso todavía. El joven tuvo que responder por ese fraude, lo tuvieron preso. Como él era uno de los que se encargaban de recopilar, reclutar gente para, entre comillas, invertir, cayó también en fraude. Entonces, específicamente en país no manejo esa parte del riesgo. Sin embargo, de forma general sí. Y como mencionaba al inicio, tenemos que estar siempre prestos a nuestro entorno económico nacional e internacional. Obviamente, estamos en un proceso de conocer y aprender esos movimientos de los criptoactivos, que yo en lo personal todavía estoy en conocimiento, porque tengo muchas dudas en cuanto al manejo y a la relación beneficio-costo de esas criptomonedas o criptoactivos. Bien, me preguntan que cómo es la auditoría forense en Nicaragua. Hacen una pregunta, nada más así como Sí, quieren conocer. en mi país hay un registro judicial de peritos contables y la ley eh, nos permite como contadores públicos autorizados presentar informes financieros y contables ante un juez, obviamente solicitado por la persona a la cual se le cometió el fraude. Nos busca a los contadores públicos autorizados, obviamente con la debida competencia, con la debida experiencia, con el debido perfil profesional de títulos académicos y en base al tipo de fraude, obviamente, y nos indagamos, recopilamos la información y a través de ese análisis, de la indagación, de entrevista y de todas las técnicas necesarias, elaboramos un informe de auditoría forense en conjunto, en equipo, con abogados especialistas en la parte penal y en la parte mercantil civil. Excelente, excelente. Y bueno, eso es lo que hacían en el chat. Eh, para mí, esto que acabas de tocar en este tema de hoy día, es lo más relevante que hay de información nueva que va generándose día con día. Y puedo decirte que ahorita que mencionabas el software, en lo que es la inteligencia artificial, lo que es la informática forense, es como dices, se necesitan el trinomio que yo siempre les he dicho ahora, ya no es el binomio, el abogado y el perito contable, sino ahora el perito en informática forma parte por los cambios que van viendo en el manejo de la información digital, ¿verdad? Y realmente, véanlo tal cual como lo mencionaba mi ponente de hoy,
el ingeniero Eduardo, el maestro, porque lo que estamos viendo hoy, en la actualidad, son los cambios de lo que conocíamos nosotros en el pasado a un presente donde la contabilidad es electrónica, donde las fuentes de información ya todas en su mayoría son digitales. Usted usa la USB, usa su teléfono que ya viene siendo pues la base de datos donde trae las cuentas, los bancos, donde le mandan un SPAY, donde usted contabiliza. Y prácticamente eso no está en vano de los ataques de ciberseguridad, de hacker, y también, ¿por qué no decirlo de que en la contabilidad electrónica o en el manejo financiero electrónico en las empresas, personas físicas o morales, pues haya daños a los sistemas y puede haber ocultamiento de información, robo de información y aparte fraudes cibernéticos que le cuestan mucha lana a los negocios y empresas? Entonces, lo que acaba de expresarnos de esta gran ponencia estupenda, pues nos hace recordar que uno, como ya mencionaba ahí, es estar capacitados o capacitándonos día con día en la cuestión de tecnología, en la cuestión de contabilidad electrónica y en cuestiones básicas, por decirlo así, de entender de lo que tiene que ver con la información forense de informática. Es decir, si tenemos a alguien que maneja la información de ingeniería digital, pues tratar de aprenderle lo básico, cuando menos, del lenguaje que se habla. Porque al final del día, eso es lo que nos estamos enfrentando en los juicios, ¿sí? En las investigaciones criminales forenses. Entonces, pues muchas felicidades, estimado maestro, por la ponencia y el que nos hayas abierto esa necesidad, como dices tú, de conocer el camino. Hay muchas dudas a veces, porque va uno entrándole al manejo. Yo batallo para el chat GPT, algo así, es el que más tengo así de memoria, el Big Data que acabas de decir y otro que mencionaste, que no debemos de perder de vista. Entonces, ¿qué nos exige? Preparación y estudio, en lo digital, porque eso ya está ahí, ya está, hay que hacerlo. Entonces, yo creo que pues bienvenida a la información que nos dio el maestro Eduardo y maestro, en otro momento te vamos a entrar entrega de tu reconocimiento, estamos en eso todavía con los diplomas, pero sí te lo haremos llegar. Y darte las gracias por la estupenda, agradable y magnífica ponencia, ¿verdad?, del día de hoy, muy, muy, muy brillante y muy actual en el tema, que pues, ¿qué te puedo decir? Hay que echarle ganas. ¿Cómo ves? Sí. Muchas gracias, estimado doctor Francisco, ingeniero Lucio, México, Perú, amigo todo de toda Latinoamérica, estimado doctor Salustiano, que me envió un mensaje también, un gran colega de Perú, muy apreciado y respetado. Y con todo gusto les voy a compartir el material al doctor Francisco Ramos y al ingeniero Lucio, grandes aportadores de conocimiento en la labor del peritaje contable y auditoría forense, ya referencia internacional en los países de Latinoamérica y ya muy reconocido. Esperamos participar en este año, Dios mediante, en otra cumbre internacional del peritaje contable y auditoría forense en este año, Dios mediante, y estamos siempre activos, gracias a Dios. Mucho Sí, gusto. ahorita que comentas de los países, ya estamos yo pienso que ya en todos, ya ahorita salió una persona de Guatemala, de Puerto Rico, de Costa Rica, de República Dominicana, de Cuba, no recuerdo, pero ya la gran mayoría de los países, como acabas de decir, ya los estamos recorriendo virtualmente
Y si Dios nos permite, andaremos por allá. Panamá, Panamá presente, exactamente, no, no se me está escapando. Y próximamente estamos ya en los preparativos para estar ya de manera presencial en algunos países, muy posiblemente en lo que es bueno, Lima en Perú, lo que es Ecuador en Quito y Colombia, y ojalá que alcancemos a visitar Buenos Aires, Argentina. Pero repito, va a ser un andar porque pues se requieren, como quiera, pues hay gastos, ¿verdad? Y hay que ir buscando Guatemala, mira, bienvenida a Guatemala también. Entonces, poco a poco vamos a ir alcanzando esas metas. Por eso me permito, con anuencia del ingeniero Lucio, comentarles que para que logremos todo eso de visitarlos o de estar trabajando, porque es trabajo en las ponencias, que participen en los diplomados y en las capacitaciones que estamos haciendo con mucho respeto, con mucho ánimo, con mucha dedicación y profesionalismo, de capacitarse con grandes expositores. Ahorita pronto ya estamos en puerta, por decirlo así, la capacitación en informática forense, estimado Eduardo, porque estás invitado ahí también a que puedas Gracias. llevarlo. Sí, Eso lo va a dar un mexicano, un perito en informática. Son excelente. 30 horas de capacitación. No recuerdo si son 2 horas eh, al, diarias, pero son 3 días o 2 días. Ahorita no lo recuerdo, no les quiero comprometer, sino ya que tengamos el programa lo vean, pero son 30 horas y es de aprender a aprender. Entonces, todos esos recursos, todos los que se inscriban, que yo los invito a que se inscriban, son recursos para que nosotros nos podamos mover e ir visitando ya todos los países, ¿verdad? A los que nos inviten a estar ahí. Entonces, y apoyar a la hora del perito, ¿verdad? Que es donde estamos trabajando. Entonces, los invito, les pido de favor que se inscriban. Entre más sean, mejor. Y van a ver que sí, Guatemala. Gracias, gracias. Excelente de Huehuetenango, Guatemala. Mario Hernández. Saludos, Mario. Entonces, les pido ese favor, les encomio para que nos apoyen, nos ayuden y hagan intensivo una vez que sacamos la programación y sobre todo la publicidad, lo hagan extensivo en sus redes e inviten, e inviten, e inviten. ¿Sí? Maestro Eduardo, pues Francisco Rojas, un fuerte abrazo hasta allá donde estás y no nos despedimos. Pronto nos vamos a ver. Buenas Sí. noches y muchas gracias por la atención. Buenas noches. Gracias.